Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor. Cantamos con fervor y gran devoción. Que se le estableció a Gedeón. Algunos conocen la historia, otros creo que no, pero fue un reto grande. Voy a decirte así, tal vez yo, si hubiese sido Gedeón, quién sabe, hubiese salido corriendo. Pero él asumió el reto, asumió lo que Dios le mandó a hacer. Y quiero que usted escudriñe esa historia. Lo voy a leer como por partes para no leer la historia completa, pero de manera que usted la pueda comprender. Está en Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7 para los que tienen Biblia. Vamos allá, leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Ored, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galab. Y se desviaron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, él no irá. Quiero que nos saltemos al 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los medianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a sus tiendas. El 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tu mano se esforzará. Quiero dejarlo ahí. Pueden sentarse. Dice la Biblia que Gedeón estaba con más de 20,000 hombres, ¿verdad?, acampado. Pero al lado de ellos estaban los amanitas, un pueblo que eran enemigos de Israel. Y entonces dice que el Señor le dice a Gedeón: ¿sabes qué, Gedeón? ¿Ves a ese pueblo que está ahí? Sus camellos, dice el relato bíblico, luego lo vamos a leer. Sus camellos, dice la Biblia, del pueblo enemigo, no se podían contar porque eran como la arena del mar, de tantos camellos y tantos hombres que habían ahí. Así que quédese con este dato: los enemigos, los camellos no se podían contar porque eran como la arena del mar, eran muchísimos. Por tanto, cada jinete era un militar, era un gobernante, era un hombre de guerra contra Gedeón. Y dice la Biblia que le dice Dios a Gedeón, le dice: ¿sabes qué? Necesito que todo este pueblo, estos 20,000, regresen a sus casas. ¿Por qué? Porque si ellos vencen al enemigo, van a creer que lo están haciendo con sus propias fuerzas y no con las fuerzas mías. Entonces van a creer que son capaces. Gedeón obedece la voz de Dios y hace lo que Dios le dice. Y esos 20,000, dice la Biblia, que tuvieron miedo y temor del enemigo. Escucha aquí. Esos 20,000 tuvieron miedo y temor del enemigo. Y dice que cogieron y pasaron. Escuche, la iglesia puede estar llena de 300, de 400. Dentro de los 400, ¿dónde están los que tienen miedo, se levantan y se van? ¿Dónde están los que son cobardes?
¿Dónde están los que no tienen la valentía porque están viendo solamente la fuerza del enemigo? Porque están viendo realmente lo que el enemigo les puede producir. ¿Dónde están aquellos que realmente no tienen firmeza? Porque con la primera investimiento del enemigo caen, con la primera trampa que el enemigo les puso caen, con la primera, sí. Dentro de las iglesias también hay de esos 20,000, pero también dentro de las iglesias hay esos 300. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También hay 300. Escuche. Los 300 tienen un comportamiento diferente a los 20,000. Los 300 tienen actitudes diferentes a los 20,000. Los 300 realmente se han establecido para tomar el reto. Sin embargo, los 20,000 no se han establecido para tomar un reto. Ahora Dios les puso un reto grande. Dígalo conmigo, un reto grande. Vencer a un enemigo gigante. Vencer un enemigo multitudinario, ¿sí? El reto para Gedeón, no solo para Gedeón, sino también para esos 300 que habían quedado, era un reto hasta de muerte, ¿sí? Corría peligro sus vidas, porque el enemigo era mucho. Pero hay otro punto que yo quiero que usted haga hincapié aquí en esta lectura. Es que Gedeón estaba obedeciendo la voz. Él estaba obedeciendo lo que el Señor le estaba diciendo. Le estaba diciendo, ponlos a beber agua así, ponlos aquí, ponlos allá. Él estaba obedeciendo. Pero aún Gedeón seguía siendo humano. ¿Por qué? Pregúnteme. Porque era un ser humano, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que sucede? Que Gedeón, a pesar de que está obedeciendo, hay un momento donde él está pensando, el enemigo es grande. Entonces Dios lo lleva y le dice, necesito que tú te muevas a escuchar lo que están diciendo ahí de ti. Necesito que tú vayas a otro lugar, que cojas a uno de tus criados y te muevas al lugar donde están hablando. Van a hablar algo que va a incentivar tu corazón, que va a incentivar tus fuerzas y que va a incentivar el deseo de hacer aquello que te mando a hacer. Y dice que él va a un lugar y estaban ahí hablando acerca de un sueño que había tenido, donde habían visto como una rodaja de pan caía, ¿verdad? Y la interpretación era que Dios les iba a dar la victoria a los israelitas contra los enemigos. Y Gedeón entiende y escucha la interpretación que están haciendo del sueño y él dice, ahora sí, eso que nos va a dar la victoria. A veces es normal que tú tengas cobardía en los retos. A veces es normal que tú pienses, ¿realmente estoy destinado? ¿Realmente voy a ser capaz? Es normal que te entre la duda. Eres aún ser humano, yo también soy. Es normal que a veces quieras meditar y decir, ¿será? O a veces quieras hasta contender con los líderes. Es normal que quieras levantarte contra el pastor, contra la pastora. Es normal que alces tu voz. Es normal porque eres un ser humano. Pero a veces Dios te tiene que llevar a escuchar palabra de Él, revelación de Él, para que puedas entender cuál es tu llamado, cuál es tu posición, cuál es tu destino y cuál va a ser tu victoria. Porque el problema es que cuando tú te quedas solo escuchando la derrota o te quedas solamente escuchando lo que Satanás quiere que tú estés haciendo mal, el problema es que ahí te vas a morir porque no tienes capacidad de enfrentar al enemigo. Pero cuando tú escuchas lo que Dios ha declarado de ti, aquella revelación divina que viene del cielo, que viene a recordarte que eres más que victorioso, más que vencedor, tú te impulsas, tú caminas. Ahora hay algo importante. Gedeón tenía oposición humana, sí, era humano, pero también tenía un oído espiritual. Dígalo conmigo, un oído espiritual para él escuchar la interpretación, para él escuchar la revelación, y que si Dios habló, Dios estaba con él. El reto no era fácil. Es que Dios a veces nos la va a poner difícil. ¿Por qué? Porque para poder caminar sobre un reto tú tienes que activar la fe sobrenatural. A veces tenemos retos y decimos, no, pero es que nunca se cumplió. No, es que no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Él.
No, Señor, pero es que me estás quitando los 20,000. Es que a Dios no le hace falta 20,000, le hace falta tu obediencia. A Dios lo único que le hace falta es que tú entiendas que es por Él, no por ti. No, Señor, pero es que me estás quitando. No, deja que Dios te quite. Deja que Dios apague. Deja que Dios escuche. Algo que yo aprendí, y lo aprendí de parte de Dios, es que no todo el mundo va a estar siempre en la misma estación contigo. No todo el mundo va a ir a la misma victoria contigo. No todo el mundo va a caminar en la misma dirección que contigo. No todo el mundo va a entender la misma visión. Hay gente que al principio le entiende y después, porque viene el diablo con su bullicio, se le robó la visión y se las arrebató y se tiene que quedar estancado. O se tiene que quedar en la estación y tú seguir avanzando. Gedeón no dependía de todos los miles que andaban con él. Gedeón dependía solamente de uno, que se llamaba Dios. Porque es que a veces sufrimos con aquello que Dios nos quita. A veces lloramos con aquello que Dios nos quita. Y no estoy hablando solamente de personas. Las personas, yo algo aprendí, las personas van y vienen. ¿Sí? Pues las personas van y vienen. Pero a veces lloramos por cosas materiales. A veces lloramos por situaciones y decimos, Señor, pero si yo lo tenía todo, ¿por qué es que yo ahora no tengo todo eso? Ese es el reto para tú enfrentar. Para tú caminar y decir, es que no dependía de cuánto tú trabajabas. No dependía de cuánto tú ganabas. No dependía de cuánta fuerza tú tenías. Dependía, siempre ha dependido de mí, dice el Señor. Entonces te tiene que apartar todo. Pero mientras Él esté, la Biblia dice que Él camina como poderoso gigante junto a nosotros, frente a nosotros. Él es el que va abriendo camino, va abriendo brecha. Ahora te voy a decir, ¿sabes qué sucedía? Que igual esos 20,000 en vez de ayudar iban a servir de estorbo. Ay, pastora, qué dura está. No, es que hay gente que sirve de estorbo. ¿Tú sabías eso? Pastora, pero ¿cómo así? No, es que es así. Hay gente que lo único que está haciendo es estorbar. Y usted dice, pero pastora, pero no diga eso. Sí, es bíblico. Es bíblico. A veces Dios te tiene que quitar gente que sirve de estorbo, de piedra de tropiezo, de piedra para detener la obra, de piedra para bloquear lo que el Señor quiere entregarte. Hay gente que Dios te la tiene que quitar de lado, te la tiene que apartar. Y usted dice, no, pero pastora, no, es que tú tienes que aceptarlo. Gedeón tuvo que aceptar que se le fueran 20,000. Se le van 20,000, pero es que después se le van yendo más y más y solo se queda con 300. Y Gedeón tiene que aceptar que tiene que ir a enfrentar un enemigo solamente con 300. Gedeón tiene que aprender a ver no de la manera humana, sino que tiene que aprender de la manera celestial, de la manera del poder de Dios. Entonces, ¿por qué es que hablamos así? Porque usted y yo tenemos que aprender a ver como Dios ve, no como el ser humano ve. El ser humano siempre quiere estar rodeado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos queremos estar rodeados. Sí. Yo el otro día leía algo de las madres tóxicas, que lo compartí y creo. La madre tóxica siempre quiere tener a los hijos ahí, no les quiere dar rienda suelta, no quiere que se vayan. Yo estoy corriendo todos los días a la mía. Todos los días la amenazo que voy a cambiar el llavín. ¿Sí? Pero habemos gente tóxica. ¿Sí o no? Hasta que viene Dios a quitarnos esa toxicidad ordinaria, horrible, a quitarnos y a desprendernos de situaciones, de personas que no están sumándote a tu vida. Y el reto más grande es desprenderte de personas que amas. Ese es un reto. El reto más grande es dejar al lado a gente que tú querías que caminara contigo. El reto más grande es saber que alguien se queda estancado, pero tú no puedes quedarte estancado con ellos porque tienes que seguir caminando. Eso es un reto. Y ninguno queremos eso, porque todos queremos que todos avancen, que todos caminen, que todos lo consigan, que todos lleguen. Pero el Señor nos enseña que son parte de nuestros retos. Sí, al principio yo sufría por las personas, hasta que Dios un día me dijo, miren, yo entré en una depresión.
tan severa, 3 meses me duró el proceso. Entré en una depresión tan severa, me dio hasta ansiedad. O sea, a mí se me iba, yo sentía que me desmayaba y era de la ansiedad que yo tenía dentro de mí. Porque a mí me ha tocado aprender a las malas también. Y yo recuerdo que llegó Brito, que era un amigo mío, y me dice, tú estás con ansiedad. Porque yo ya tuve eso. Y todos los síntomas que tú tienes es ansiedad. Otro día yo comencé a hablar de una manera bien rara en casa. Y Irene me dijo, esa no eres tú, mamá, tú no hablas así. Tú no eres esa. Vete a hablar con tu Dios. Porque tú no hablas así. A mí me cayó el guante, me iba cayendo el guante poco a poco. Poco a poco me iba cayendo el guante. Hasta que yo dije, espérate, yo me tengo que encerrar con el Señor 5 días. Y me fui a encerrar con Dios. Me fui a encerrar allá con el Señor. Y cuando me fui a encerrar con el Señor, me dijo el Señor, le dije, Dios, yo lloré, sufrí, pasé esos 5 días hablando con Dios. Y cuando ya llegó un momento tan culmine en nuestra relación, en esos 5 días, le dije, ¿dónde es que yo abrí brecha para yo estar así? ¿Dónde es que yo le abrí camino al enemigo para que él me hundiera de esta forma? Y el Señor me dijo, yo no te mandé a ver a las personas de la forma que tú lo estabas viendo. Yo te mandé a ser pastora de esas personas. Tú le abriste brecha al enemigo ahí. Y yo dije, ay Señor, pero ¿cómo? No te mandé a eso. Fuiste tú. Y el golpe fue tan severo para ti que el enemigo aprovechó la brecha que le abriste. Y yo dije, Padre, ¿cómo así? Mire, a raíz de ahí yo aprendí a ver de la manera celestial y no de la manera terrenal. Aprendí a verlo a usted como una oveja del redil, como un hijo del Señor, como un siervo de esta casa para Dios. Pero no lo miro más allá. Porque ahorita usted está en la estación conmigo, pero puede ser que mañana ya no lo esté. Y el problema es que si yo le doy más allá, yo voy a quedar golpeada y yo tengo que cuidarme. Igual usted tiene que aprender a ver de la manera celestial. Porque si usted abre brecha para sentir lo que usted no tiene que sentir, usted termina golpeado y el diablo aprovecha para entrar. Usted tiene que aprender a ver a todo el mundo como Dios quiere que usted lo vea. No, pastor, no, es que espere, Gedeón probablemente amaba a los 20,000. Era el jefe, ¿sí? El jefe de ellos. Era el number one, el que manejaba todo el chiringuito ahí. Usted sabe cuántas batallas ellos enfrentaron juntos. Usted sabe cuántos campos ellos caminaron juntos. Usted sabe en cuántas estaciones ellos se pararon juntos. ¿Usted cree que Gedeón no los amaba? Gedeón los amaba. Andaban guerreando juntamente con él. Andaban militando juntamente con él. Eran soldados de Gedeón. Pero cuando ellos decidieron apartarse, Gedeón solo dijo, está bien Señor, es tu cosa, es tu problema. Está bien, yo acepto. Pero es que cuando el resto también se fue yendo, él siguió diciendo, yo acepto. Porque es que te quedas sufriendo en el mismo camino, en el mismo canal, porque no estás aceptando lo que Dios está haciendo. Por eso siempre estás estancado sufriendo en el mismo canal. Claro que duele, pero sigue avanzando. Claro que te golpea, pero sigue de frente. Claro que es duro. No, pero es que tú sigues. No te puedes quedar ahí. Claro que se lo diste todo. Sí, pero sigue. No, pero es que no, sigue. No, pero es que mira que no, sigue. Tú no puedes pararte en medio de una pista cuando el enemigo viene con la furia. Tú tienes que seguir corriendo en la pista para que puedas alcanzar la meta que Dios te estableció. El que se para en medio de la pista, el enemigo viene con su furia y quiere derribar. Pero el que sigue corriendo en la pista está visualizando la meta, está visualizando la victoria, está visualizando lo que Dios va a hacer, está visualizando lo que Dios le prometió, está visualizando el campamento que va a ganar, la victoria que va a obtener, y sigue corriendo. El reto es seguir corriendo en la pista. El reto es seguir avanzando. Ese es un reto de vida que el Señor nos establece. No, pastor, a los 15 me violaron. Sigue caminando.
Pastor, a los 20 me maltrataron, sigue caminando. A los 25, pastora, casi me asesinan, sigue caminando. No importa la edad en la cual tú hayas enfrentado tus peores guerras. Lo que importa es que hasta aquí Dios te sigue acompañando. No importa los que se quedaron atrás. Eso es un trabajo de Dios, no tuyo. Hasta aquí tú seguiste avanzando. Eso es lo que importa, que tú avances. Y Gedeón tenía que entender que la victoria era de él y no dependía de quienes lo acompañaron, sino que dependía del Dios viviente. Lo mejor que va a suceder en tu vida no depende solamente de los que te van a acompañar. Depende del Dios que te escogió. Depende del Dios que te llamó, del Dios que te puso nombre, del Dios que te rescató del mundo de las adicciones, del alcohol, de las fiestas, de donde Dios te haya traído. Las victorias de tu vida dependen de Él, no de quienes te acompañan. Quienes te acompañan y están contigo hasta el final. Siéntete afortunado, porque gente de valor, gente de virtud, gente con fidelidad, gente con compromiso, gente conforme al corazón de Dios, hay poca. A esos tenlos en alto estima. Gente que jamás va a hablar de ti nada malo. Gente que jamás va a meterte el puñal por ningún lado. Esa gente tenla en alto estima. Valóralos. Tenlos, como dice la Biblia, como los virtuosos que Dios ha puesto a tu alrededor. Como los hombres de renombre que David tenía a su diestra. Esa gente apréciala, valórala, hónrala donde vayas, hónralo, dales honra. Esos 300 que te acompañen a las peores guerras, con esos tú vas a ir y vas a vencer. Por lo tanto, los tienes que tener en la estima, pero jamás los vas a poder poner en la posición de Dios. Porque son los hombres y mujeres que Dios te estableció para juntamente contigo avanzar. El otro día escuchaba la historia de un pastor brasileño que tiene una iglesia multitudinaria. Bueno, tiene iglesias por todo el mundo. ¿Sí? Y él contaba y decía, desde que yo comencé el ministerio, miles y miles de personas se quedaron en el camino. Pero hay otros miles que avanzaron conmigo hasta el destino final. Y hoy esos son las cabezas establecidas a nivel mundial que Dios estableció. Pero cuando escuchaba yo eso, yo decía, wow, y los miles que se quedaron, tiene que doler. ¿Sí o no? No, pero los miles que no llegaron hasta la posición donde ese bárbaro está. Y yo dije, wow, ese ministeriazo. Es que miles en el camino desconfían de lo que Dios te va a entregar. Otros miles dudan de lo que Dios te dijo. Otros miles comienzan a ver el panorama. Otros miles comienzan a darle cabida a Satanás. Otros miles se quedan en la misma situación porque lo único que hicieron ser siempre los monegotes de Satanás para tratar de destruir la obra de Dios. Y esos miles se van quedando. Esos miles se van quedando. Y él dijo, fulano estuvo conmigo desde el minuto 0 del ministerio. La otra estuvo conmigo y yo decía, wow, de todos esos miles, pocos fueron los que permanecieron juntamente con él hasta el final. Bueno, al final no, porque aún siguen vivos y siguen abriendo obras por todo el mundo. Ahora, ¿de qué grupo quieres ser tú? ¿De los que huyeron? ¿De los que se arrodillaron ante el agua? ¿De los que se doblegaron ante la situación? ¿O solamente de aquellos que supieron hacerlo delante de Dios y dijeron, yo voy a pelear esta batalla porque el Señor me llamó para yo pelear esta guerra y yo voy a salir vencedor porque el Señor me escogió para yo vencer en medio de la tribulación? Escuche, a Satanás no le gusta que nosotros prediquemos así, le estorba. Le voy a decir por qué. A Satanás no le gusta que nosotros hablemos de estos temas.
¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? Porque la intención de Satanás es que usted siempre sea parte de los 20,000. La intención de Satanás es que usted sea siempre parte de aquellos que tomaron mal el agua, que se saciaron mal la sed. ¿Sí? Jesús dijo, el que bebe de esa agua nunca más tendrá. Pero dentro de todos esos miles o esos cientos, hubo gente que tomó mal el agua. Y por eso el Señor le dijo, estos no. Aquel que toma del agua verdadera, de la vid verdadera, aquel que realmente anda con el que lo escogió, aquel que realmente se entregó a Cristo, que no le permite suciedad en su corazón al enemigo, que no le permite ni a Satanás para entrar. Ese es el que toma realmente del agua viva. El resto solo se contamina. Y a Satanás no le gusta que yo hable así, ni que nadie predique así, porque la intención de Satanás es a usted hacerlo cobarde, a usted contaminarlo y que usted desista de la batalla y que no gane su victoria. Ese es el propósito de Satanás. Y como él quiere cumplir ese propósito, cuando viene alguien como yo y le comienza a hablar así, dice, cállate, porque como yo los tengo es que los tengo bien ahora. Cállate, porque es que así es que yo quiero que salgan huyendo. Cállate, porque es que la intención ahora, la administración que yo estoy haciendo con ellos, es que desistan, que se vayan. Y Satanás quiere callar nuestra voz. Pero dígalo conmigo, nadie podrá callar la voz. Y dígale, yo quito todo velo, toda confusión, todo lo que me separa, todo lo que me desvía, todo lo que me quiere quitar, todo lo que el diablo, yo quito toda cobardía, yo quito todo lo que me impide, yo aparto de mí todo lo que me está bloqueando, quito de mí todo lo que me detiene a obtener mi victoria. Usted tiene que ministrarse a usted mismo. Usted tiene que hablarse a usted mismo. El diablo le dice, qué feo estás, qué feo estoy. El diablo le dice, ay, qué chiquito eres, qué chiquito soy. Y usted a veces va con la corriente de Satanás y no contra la corriente de Satanás. No, es que no tengo cualidades. No tengo cualidades yo. No, es que tú nunca lo vas a lograr, yo nunca lo voy a lograr. Escuche, si Gedeón se hubiese puesto a pensar y a decir, wow, Señor, esos son miles y miles, y yo voy con 300. Gedeón se hubiese quedado ahí, la victoria nunca. Pero él no se ministró su cabeza. ¿Dónde están los que a partir de ahora van a comenzar a hablar el lenguaje del cielo? ¿Dónde están los que a partir de hoy van a comenzar a hablar un lenguaje diferente? No el lenguaje que Satanás te dijo, no la propuesta que Satanás te lanzó, sino, Padre, yo voy de frente y no me quedo aquí. No me quedo estancado. Yo camino hacia el destino. Es un reto. Últimamente estamos en reto. A mí alguien me dijo, los 2 últimos meses antes del matrimonio es un reto. Y todos estos días estoy diciendo yo, qué reto. Y porque estoy en ese reto es que Dios me administra del reto. Digo, Señor, ¿y si desisto? Papá, ¿y si salgo huyendo? Si digo que me voy a abrir una obra a Brasil y con la excusa de que me voy a Brasil. Es broma. Se ven paranoiados. Escuche. Simone, esto es un secreto entre usted y yo, ¿verdad? Escucha, esos 2 últimos meses, y digo, wow, qué reto más difícil. No solo humano, carnal, emocional, temperamental. En estos 2 últimos meses es cuando he querido matar al siervo. Sí, y alguien me lo había advertido. Los líderes me lo advirtían, cuidado. Las autoridades espirituales, que son los que nos guían, cuidado, que los 2 últimos meses es donde usted va a tener que pelear más. La batalla de toda la carne. Y yo dije, no, yo soy bien fuerte ahí, no. Y ahora digo, está complicada la cosa. Está complicadísimo. Pero después del reto viene la bendición. Después de la prueba viene la gloria.
Después que usted supo pelear donde usted no tenía fuerzas, viene la gloria de Dios sobre tu vida. Yo bromeo para que usted se ría, pero sí, la vida se trata de retos que enfrentar. La vida secular, pues ahora imagínense la vida cristiana. Son retos. Imagínense los guerreros del cielo, son retos. Los soldados de Dios son retos. ¿Sabe a quién no le vienen retos difíciles? ¿Quiere que se lo suelte? ¿Quieren que lo suelte o no? Después no se sienta ofendido, que usted a veces es cristiano de cristal. Si yo sería cristiano de cristal, usted sabe con todo lo que me dan por detrás. Y digo, yo soy sólida, Señor. No me quiebran. Escuche, ¿sabe por qué hay gente que no tiene retos? Porque nunca le ha servido de estorbo a Satanás. Ahora es cuando usted dice, sí, es que el que no le sirve de estorbo a Satanás, no hay necesidad de retarlo en nada, porque está dormido, está pasivo, está tontolado, está endundado, como dicen en Nicaragua. Está dundo vos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los nicaragüenses. Sí, está dundo. Ahora se me vino la palabra. Escuche, esa gente no está caminando sobre el reto, pero usted y yo estamos caminando sobre el reto. Usted y yo estamos caminando sobre retos. Retos que van a demostrar la gloria del cielo. Retos que van a demostrar quién es nuestro Dios. Retos que van a demostrar para qué fue que nacimos. Porque usted y yo no nacimos por casualidad, ni tampoco nacimos para perder el tiempo. Usted y yo nacimos para darle con todo al enemigo. Para eso nació. Si usted cree que nació para ser el mártir del dolor, quédese con el dolor. Pero usted no nació para ser un mártir del dolor. Usted nació para ser el mártir de Cristo solamente. Aquel que está dispuesto a entregar su propia vida por causa de lo que Cristo ha relatado y ha dicho de usted. Ese es usted, el que Cristo llamó, al que Cristo escogió, y es parte de esos 300. Así que si hasta hoy te estaban venciendo, levántate, da un salto y di: a partir de hoy yo venzo. El que lo agarró, lo agarró. El que lo agarró, lo agarró. El que lo agarró, lo agarró. A partir de hoy yo venzo. Porque el reto no es: yo voy a vencer el reto. Y dígale: ¿sabes qué, Señor? Yo voy a levantar mi bandera cuando alcance lo que tú me has prometido que voy a alcanzar. Yo voy a levantar la bandera cuando yo logre lo que tú me has dicho que yo voy a lograr. Porque usted no es un cobarde para quedarse a medias. No es que yo ya lo hice todo. Ni Pablo había hecho nada cuando él se murió. Dijo que le hacía falta tanto por hacer. Y usted y yo creemos que ya lo hemos hecho todo. Pastora, me voy de vacaciones. Digo yo: ni yo me voy, usted se va. Sí, yo no me sacio. No me sacio de darle al Señor. Porque el problema es que cuando tú te sacias de dar para Dios, tú ya estás muerto. Porque el que está saciado de darlo para el Señor quiere decir que ya se murió. Ya no quiere dar más. Así que nunca te sacies hasta el día que te mueras. Hay ministros que se quedan en el camino porque se creen que ya lo dieron todo y apenas no habían ni comenzado el camino. Hay hombres y mujeres que se convierten en siervos y siervas inútiles, como dice la Escritura, porque creyeron que ya lo habían dado todo y ni siquiera habían comenzado. Dígale al que está a tu lado: esto es el inicio de tu reto, no el final. Esto es el inicio de tu reto, no el final. Si tú pensabas que era el final, ¿sabes cuál es la propuesta de Satanás cuando tú sientes que ya lo diste todo? Es que tú te sientes cómodo en una silla
Y el así cómodo te va a durar un par de meses, porque al par de meses tú vas a ir muriendo y decayendo. Ese es el problema de los hijos de Dios, que creemos que con beber agua de la manera nuestra ya estamos saciados, y se nos olvida que el agua es todos los días y que nunca debemos dejarla de tomar. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, pase la alabanza aquí, vamos a terminar el asunto.